Le damos gracias al Señor por esta mañana, porque podemos estar juntos reflexionando en su palabra. Durante estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla sobre los diferentes héroes y heroínas de la fe, hombres y mujeres que decidieron creerle al Señor y que esa fe les llevó a dar pasos prácticos de su compromiso cristiano. Entonces, en esta mañana vamos a estar estudiando la vida de Noé y el tema que queremos compartir con ustedes es la fe de Noé. Y para aquello quisiera invitarles al libro de Génesis, el capítulo 6, del verso 8 al 10. Génesis, capítulo 6, del verso 8 al 10. Y dice el texto bíblico así: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo o caminó con Dios. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos, que fueron Sem, Can y Jafet. Y ahora quisiera invitarles al libro de Hebreos, el capítulo 11. Verso 7. Hebreos, capítulo 11, verso 7. Y dice el texto así: por la fe, Noé con mucho temor, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca o el arca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Miren ustedes estos 2 textos tan hermosos en el libro de Génesis y en el libro de Hebreos. Y recordar la historia de Noé y el arca es recordar una de las historias bíblicas más conocidas. La historia de Noé contiene en esencia un mensaje de esperanza, fe y confianza en Dios, pero también es la advertencia, pues es una advertencia, pues evidencia lo mucho que Dios resiste al pecado. Muchos siervos del Señor en la Biblia son mencionados, pero solo 2 de todos estos personajes, en este caso Enoc, que estudiamos la semana anterior, y hoy día Noé, dice el texto bíblico que ellos caminaron con Dios, que ellos vivieron bajo los principios de su palabra. Cuando vamos a recordar la historia de Noé y los momentos en los cuales Noé vivió, dice el texto bíblico que la maldad había llenado el corazón de la humanidad. Que en algún momento Dios dice: me duele haber creado a la humanidad. Y allí nace este tema del diluvio, por el cual la humanidad iba a ser destruida, excepto Noé y su familia. Pero ¿dónde comienza este distanciamiento entre Dios y su creación? Cuando recordamos la historia de Adán y Eva. Cuando ellos deciden desobedecer y apartarse de esos principios.
A partir de este tropiezo de Adán y Eva, luego viene la historia tan terrible de Caín y Abel, y así comienzan muchas historias por algo, porque el pecado quebranta la relación con Dios, pero también quebranta las relaciones interpersonales. No olvide, el pecado quebranta la relación con Dios, pero también quebranta las relaciones interpersonales. Quebranta las relaciones de pareja, de familia, de sociedad, quebranta las relaciones con uno mismo, porque uno sabe que no ha hecho las cosas conforme lo que Dios pedía, y eso afecta nuestra relación, eso afecta nuestra familia. Cuando voy a la vida de Noé, yo quisiera rescatar en esta mañana 5 aspectos. Hay muchos más, pero el primero que quisiera rescatar es la obediencia de Noé. Recuerda los textos de Génesis y Hebreos, y decía que Noé, por fe, obedeció al Señor para construir el arca, cuando todavía ni siquiera caía una gota de agua. Eso es tener fe, porque dice el texto bíblico que cosas que él todavía no veía, se refería a la lluvia, pero ya él decide construir el arca. Y hay un principio fundamental: en la obediencia hay bendición. Pero mire, cuando el Señor nos llama y nos invita a hacer algo, en ocasiones el temor llega a nuestra vida. El libro de Hebreos decía que Dios le invita a Noé a construir el arca, pero Noé con temor comienza a construir el arca. Le invito por un momento a ponernos en los zapatos de Noé. Noé construye un arca, pero Señor, ¿cómo voy a construir un arca? ¿Cómo voy a hacerlo, Señor? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto, Señor? No es que Noé haya sido un experto carpintero y constructor de barcas o de arcas. Pero miren, mis amados, el problema no es el temor. El problema es cuando el temor nos paraliza. Todos tenemos temor para enfrentar situaciones que la vida trae. Pero el problema no es que haya ese temor, el problema es que el temor llegue a mi vida, me paraliza, se vuelve un obstáculo para alcanzar nuestros anhelos. En varias ocasiones hemos dicho, ¿desde dónde tomamos las decisiones? Desde la paz, a veces desde el dolor, desde la ira. Pero también yo meditaba en ocasiones desde dónde no tomamos las decisiones. Y a veces por el temor no tomamos una decisión y nos quedamos con la duda de que si lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, el primer paso que Noé da es la obediencia y tiene que superar el temor. Pero el segundo principio es: Dios nos da los recursos para alcanzar la meta. Cuando Dios nos da una misión, también suple para cumplir y alcanzar esa meta. Cuando Dios nos da una misión, Él también provee los recursos, las personas, las habilidades, las competencias para cumplir algo que Él nos pide. Tal vez durante este tiempo el Señor le ha estado pidiendo algo a usted. Y usted ha dicho: Señor, ¿cómo yo voy a hacerlo? Es que yo no soy tan capaz, yo no soy tan hábil, yo no tengo estas competencias. Pero si el Señor le llama, Él mismo le va a dar las habilidades. Mire, una de las señales de un genuino llamado de Dios es cuando en ocasiones nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios nos pide. Una de las señales de un genuino llamado de Dios es que cuando Dios nos invita a hacer algo, uno no se siente capaz, uno no se siente listo para hacerlo.
Eso nos lleva a depender más del Señor que de nuestras propias habilidades. ¿Recuerda usted la historia de Moisés, el gran caudillo de Israel para liberar a Israel de Egipto a Canaán? El Señor le dice que Él va a ser el gran líder y va a liberar a Israel. Dice: Señor, yo no puedo porque soy un hombre tardo de lengua, lento para hablar. ¿Cómo voy a liderar, Señor, si no soy muy bueno hablando? Aparece Jeremías. Tú vas a ser mi profeta, Jeremías. Señor, es que yo soy muy niño. Es que yo soy muy joven, Señor. ¿Cómo quieres que yo lo haga? Y aparece el profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dice: Señor, yo no puedo hacerlo. Soy un hombre de labios impuros. Mis amados, lo más importante en el servicio del Señor no siempre son todas las capacidades y habilidades que sí son importantes. Lo más importante es la disposición del corazón. Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Qué necesito aprender? Aquí estoy, Señor. No era fácil para Noé construir un arca. Pero Noé seguramente dijo: Señor, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Si tú me lo pides, tú me vas a dar las capacidades y las habilidades para hacerlo. Dios no nos dará una prueba ni un desafío más allá de nuestras capacidades. Y con esa prueba Él mismo abrirá una puerta para poder hacerlo. No olvidemos, el llamado de Dios suple muchas necesidades. Damos el paso de obediencia y Dios comienza a proveer. Mire, si esperamos tener todo para iniciar un proyecto, a lo mejor nunca lo iniciaremos. Si esperamos tener todo para iniciar un proyecto, a lo mejor nunca lo iniciaremos. Y esto se aplica a la vida personal, familiar, laboral, a un emprendimiento. Hay que dar los pasos de fe. Les decía que Dios va a proveer la fortaleza, la sabiduría, las habilidades y la provisión económica. Para construir un arca demandaba un recurso económico. Y Dios de alguna forma proveyó para construir el arca. Pero hay algo que Dios también hace. Dios pone en el camino personas, ángeles, para acompañar y apoyar el proyecto. Piensa en alguien. Le invito en este momento a recordar, a pensar en alguien que apareció en nuestra vida y en nuestro camino. Y fue como un ángel. No tenía por qué estar allí, no tenía por qué aparecer, pero Dios utiliza esa vida para bendecirnos. En esta época tan dolorosa, cuando muchos de nuestros familiares están en un hospital por este tema del COVID, aislados, ¿cuántos ángeles hemos encontrado? Y los testimonios son múltiples. El último que escuché es que una señora tenía a su mamá en el hospital aquí en el Recreo y no podía comunicarse, no tenía la información, y un día va al hospital a preguntar y ni siquiera le dejaban preguntar, hablar, cuando aparece una señora y le saluda sin conocerle y se identifica, dice: yo soy enfermera de aquí, ¿cómo le puedo ayudar? Mire, mi mamacita está ahí adentro y ¿cómo? Deme su número telefónico. Dice que cuando esta señora terminaba el turno le llamaba, le decía, le guiaba. Y ella decía: era un ángel en el camino. No son coincidencias, son como que Dios une las situaciones para bendecir nuestra vida. No olvide, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él mismo va a proveer las cosas, la provisión, aún las personas para hacerlo. Pero el tercer obstáculo que aprendo de Noé
O el tercer punto que aprendo de Noé es superar los obstáculos. Miren, mis amados, que un proyecto sea de Dios no significa que no habrá adversidades y problemas. A veces uno piensa que si uno está caminando por la ruta que el Señor le plantea, no habrán problemas, y no es así. Porque los problemas son parte de la vida. Uno tiene que aprender a lidiar diferentes problemas laborales, económicos, de salud. Y Noé tuvo que enfrentar muchos problemas, muchas adversidades, pero sobre todo, algo que Noé tuvo que enfrentar fueron los comentarios de las personas que estaban a su lado. ¿Usted se imagina hace miles de años atrás empezando a construir una barca donde tal vez ni siquiera había un lago cerca? Nada de eso. Tal vez la gente le decía: Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a construir la barca? No pierdas el tiempo, no pierdas el recurso, no lo vas a lograr. Tal vez otra gente se burlaba: ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué está haciendo? Pero Noé le importó mucho lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había mandado. Por lo tanto, él tenía una misión que cumplir, un llamado que establecer, un propósito de Dios para su vida. Mire, cuando él se salvó con su familia, él salvó a la humanidad. Pero sabe, a veces uno inicia proyectos en la vida, pero hay personas que tienen esa capacidad, que a través de sus comentarios y actitudes apagan la pasión del proyecto, apagan la motivación del proyecto. No lo vas a lograr, de gana estás en eso, no lo vas a lograr. Ya no eso. Tú no tienes las capacidades para hacerlo. Tú no tienes las habilidades para liderar. A veces hay frases que nos dice la familia, los amigos, que limitan nuestra capacidad de soñar y creer en lo que Dios tiene para nosotros. Kathryn Kuhlman decía: dime el tamaño de tus sueños y yo te diré el tamaño de tu Dios. Y para Noé no era fácil, era un proyecto gigantesco. Pero él decidió creer al Señor. Hace unos días escuchaba a alguien que decía: en mi familia nos enseñaron esto. Nosotros somos pobres pero honrados. Miren ustedes cómo esta herencia familiar de que si uno es honrado, de que si uno es honesto, va a terminar pobre. No, mis amados. El trabajo esforzado, el trabajo comprometido nos puede llevar a la bendición con honestidad y transparencia. No como todos estos pájaros de alto vuelo que han lucrado con el dolor y el sufrimiento de los ecuatorianos. Pero si una persona trabaja, se esfuerza, camina en integridad, también puede crecer económicamente. No olvidemos, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. No olvide usted, la pobreza no siempre es falta de recurso económico, es una actitud ante la vida. La pobreza no siempre es una falta de recurso económico, es una actitud frente a la vida. Hay personas que usted va a escucharles todo el tiempo en su narrativa, en su diálogo, en su forma de hablar: pobreza, derrota, escasez, estamos mal, todo está mal. Y nos olvidamos que sí, también hay momentos de bendición. Hay personas que Dios y la vida les ha prosperado, pero siguen viviendo con una actitud de pobreza. No olvide,
La pobreza no solo es falta de recurso económico, es una actitud ante la vida. Escuchaba también esta frase: eres igual a tu padre. Y tal vez el padre tiene una figura terrible, hostil, conflictiva. Imagínense lo que está sembrando en la vida de estos niños, de estos hijos. Y hay algo que es hermoso, que Dios nos da el poder y la autoridad para cambiar mi historia y entregarles un futuro mejor a nuestras próximas generaciones. No estoy obligado a cometer, a repetir los mismos errores de mi familia. En Dios hay libertad, en Dios hay esperanza, en Dios hay una oportunidad de cambio. Si ustedes y yo vivimos experiencias dolorosas, ¿por qué no le decimos a Dios: Dios, ayúdame a que mi hogar y los hogares de nuestras próximas generaciones vivan algo diferente? Donde había violencia, haya paz. Donde había escasez, hay abundancia. Donde había separación, haya unidad en el nombre de Jesús. Porque Dios puede hacerlo. Para Él nada es imposible. No permitamos que esas frases nos paralicen, corten las alas de nuestros sueños. Y nosotros seamos sabios en lo que decimos. Proverbios dice que la vida y la muerte están en nuestras palabras. Queridos padres, seamos sabios en lo que decimos a nuestros hijos, porque esas palabras tienen poder y tienen autoridad. Ya lo decía el texto bíblico: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Seamos sabios con lo que decimos. Avancemos. Pero otro punto que me parece muy interesante es que Noé involucró a toda su familia en el proyecto. El anhelo de Noé no solo era él subirse al arca. Él no era egoísta. Él quería compartir con su familia la bendición de Dios. Por eso es importante que hagamos a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, parte del llamado de Dios. Oremos para que Dios nos permita servirle al Señor como familia. Cuando vamos al libro de Génesis y la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, cuando Dios creó a Adán, dice el texto, no es bueno que el hombre esté solo. No se refiere únicamente al matrimonio, no. Se refiere al trabajo en equipo, al trabajo juntos, al trabajo en unidad. No olvidemos, cuando trabajamos juntos, lograremos cosas mejores y más rápido. Cuando trabajamos juntos, lograremos cosas mejores, más rápido y con menos esfuerzo, porque nos apoyamos, nos acompañamos. No olvidemos, nuestra fe es comunitaria, no es aislada. Yo no puedo decir, no, es que yo amo a Dios, pero yo no necesito de una comunidad. Yo necesito de una comunidad. Yo necesito de una iglesia. En estos días, en mis tiempos de oración, daba gracias a Dios por la comunidad Sendero de la Cruz. Y yo decía, Señor, qué complicado hubiera sido atravesar este tiempo de pandemia solos. Porque la comunidad, el vernos, estar juntos a través de una conferencia Zoom, de un taller, de saludarnos ahora en el templo, nutre el corazón, nutre el alma. Nuestra fe es comunitaria y nuestro servicio es comunitario.
Pero Noé se puso en los hombros una gran responsabilidad: ser un testimonio vivo de lo que Dios podía hacer. Por eso sus hijos pudieron seguirle con mayor facilidad. Queridos padres, el primer lugar para hacer luz y testimonio es en nuestro hogar. Pocas cosas desalientan tanto a la vida de los jóvenes cristianos que ver una falta de coherencia entre lo que papá dice y lo que mamá hace, entre lo que mamá dice y mamá hace, entre lo que papá dice y papá hace. Coherencia. No olvidemos, nuestros hijos ven lo que hacemos más que lo que decimos. Nuestros hijos ven lo que hacemos más que lo que decimos. No olvide algo: la fe no es algo que se hereda. La fe es algo que se enseña intencionalmente. Es que yo soy creyente, mi mamá es creyente, yo voy a heredar. No, un momentito. Si yo me cruzo de brazos y pienso que la fe va a ser algo hereditario, tal vez me voy a llevar una terrible sorpresa, porque no es así. Cuando vamos a la Biblia, claramente el texto bíblico dice: instruye al niño en su camino. Y cuando llegue a tu casa, dile. Y cuando salgas de camino, dile. Y cuando vengas aquí, dile los principios del Señor. La fe es algo que se enseña intencionalmente. Y esa fe va respaldada por nuestros actos. Vivamos la vida cristiana que queremos que nuestros hijos vivan. Vivamos la vida cristiana que nuestros hijos queremos que vivan. Cuando había la bendición de estar juntos aquí, todos, ahora estamos con muchas restricciones, y venían nuestros niños ya venían 4, 5, 6, 10 semanas y se iban adaptando a la escuela bíblica, a los maestros. Y a veces dejaban de venir 3, 4, 5 semanas. Y los maestros, nosotros les preguntamos: ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Y los niños tienen esa capacidad de la honestidad y la franqueza. No vine porque papá no quiso venir o mamá no quiso venir. No olvidemos, mis queridos hermanos, vivamos una vida cristiana que nuestros hijos, o que queremos que nuestros hijos vivan. Estoy seguro que Noé subió al arca con su esposa y sus hijos también, porque decíamos: queremos seguir a ese padre. Y queridos padres, hay un elemento que no podemos evitar. Hemos sido llamados a ser los sacerdotes de nuestros hogares, a cuidar nuestros hogares, a ser los sembradores de la palabra, con nuestra vida, compromiso y testimonio. Para concluir, lo último que aprendo es que luego de la tormenta hay un arco iris. Cuando vamos al libro de Génesis, dice que al final del diluvio, cuando las aguas se calmaron, apareció un gran arco iris. Y Dios le dijo a Noé que ese era el símbolo del pacto y que jamás iba a volver a ver un diluvio de ese estilo y terminar con la humanidad. No, mis amados, pero el arco iris salió luego de la tormenta. El arco iris salió luego del diluvio. No hay un arco iris sin atravesar la tormenta. Y a veces en esta época de pandemia, qué tormenta tan compleja que nos ha tocado vivir. Pero el Señor nos anima
y nos llena de esperanza y nos dice: luego de la tormenta habrá un arco iris. Y ese arco iris es el símbolo del pacto del Señor. No olvide, Dios tiene un propósito con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Y Él hizo un pacto. Aunque en ocasiones nos olvidamos, Dios no lo olvida. Esa canción que decía: Dios de pactos, que cumples tu palabra. Dios cumple su palabra. Si Dios le echa una promesa a usted, no suelte esa promesa. Abrácela, empodérese de esa promesa y dígale: Señor, yo seguiré esperando, como Noé esperó todo el tiempo hasta que caiga la primera gota. Así yo seguiré esperando, Señor, hasta que llegue a mi vida esa lluvia de bendición. Le invito por un momento a que pensemos en esta terrible pandemia, pero también a que recordemos todos estos arcoíris, estos símbolos que nos recuerdan el pacto con el Señor, estos símbolos que nos recuerdan que Dios nos ama. Tal vez alguien llegó a su casa con unos alimentos, tal vez alguien les llamó, tal vez alguien les sirvió, nos ayudó. Esa es una forma en la cual Dios nos está diciendo: en medio de la tormenta todavía hay un arco iris. Y eso me llena de esperanza, y eso me llena de fe, y eso me lleva a volver a seguir confiando en el Señor. No olvide, en ocasiones, para llegar al arco iris, hay que atravesar una tormenta. Y ese símbolo del arco iris es el pacto. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa, Él cumple. Por eso le invito que más allá de todas las circunstancias que estamos viviendo, miremos el arco iris, el pacto de Dios con sus hijos y su pueblo. En Dios hay esperanza.